Estamos grabando y, como os digo, este es el segundo encuentro de Embárcate. Embárcate es una propuesta que tiene un carácter de formación, pero sobre todo un carácter de encuentro, como os decía. Pretendemos encontrarnos una serie de amigas y de amigos que de alguna manera nos sintamos inquietas o inquietos por todas las cuestiones de la igualdad. Hoy, Begoña, que nos va a hablar precisamente de las aulas igualitarias en Aragón, le puse ese nombre, pero ya Begoña enseguida me mandó una batería inmensa de inquietudes, de interrogantes, que hacían que lo de que hablar de aulas igualitarias en Aragón quisiera decir muy poco. Muy probablemente no tanto por Aragón, que todo el mundo conocemos cuáles son las características geográficas de nuestra comunidad, pero sí por el hecho de definir aulas igualitarias. Como os decía, Begoña Garrido es conocida seguramente de muchas personas que estamos hoy aquí compartiendo este espacio telepresencial. Begoña, entre otras cosas, es docente en el Centro de Formación Profesional Abenpace, en una formación pionera en Aragón y yo diría que en el Estado español seguro que también, porque fue de las primeras titulaciones en promoción de igualdad de género como grado superior de un ciclo profesional y eso nos colocaba también a todas las personas que trabajamos en la igualdad en una tesitura diferente a la de únicamente la militancia y la actividad diaria sin una práctica de contraste profesional y también de investigación. Yo creo que ha sido uno de los hitos importantes la creación de ese ciclo. También nos tendrá ocasión Begoña de hablarnos de él, de cómo transcurre y de cuál es la experiencia a lo largo de estos años. Begoña no solamente es docente en el Abenpace, en este ciclo profesional, sino que también se ha dedicado a la investigación y ha hilado, yo creo que con muy buen tino, también con Nieves Ibeas, otra gran compañera en este terreno en Aragón, ha investigado sobre las características que tiene la igualdad en nuestro sistema educativo aragonés y sobre todo en la concreción en cada uno de los centros. Tanto es así que universidad y ciclos profesionales, yo casi diría que seguramente los ciclos profesionales anduvieron por delante, los ciclos profesionales y la universidad nos dieron también un espacio de intervención, de investigación, de acción a todos los centros educativos y a otros agentes en unas jornadas de las que también hablará Begoña esta tarde. Lo cierto es que ya veis que yo tengo unas cuantas canas, soy ya tirando a viejeta y claro, recuerdo los primeros inicios de los programas de coeducación en las unidades de programas educativos provinciales. Estoy hablando de prácticamente hace 30 años de esta situación, una situación que por otra parte fue completamente ilusionante, en un momento en el que el movimiento feminista estaba copando muchos espacios, también el institucional. Era un momento no tanto de juventud, porque ya había viejas feministas que estaban tirando de todo este movimiento, pero sí que era una inquietud muy ilusionada. No creo que sea el mismo momento que 30 años después este mismo, en el que Begoña nos va a situar en cuál es el estado de la igualdad en nuestra educación aragonesa. Bueno, no me extiendo más. Buenas tardes. Begoña, ¿qué es una aula igualitaria? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar a estas horas de comida o de descanso, según horarios de cada una. Gracias por querer compartir este tiempo para, pues eso, para hablar entre todas también de lo que son las aulas igualitarias. Gracias a Pilar por pensar en mí para hablar de esto y porque siempre dice unas palabras preciosísimas de mí que, bueno, estoy por apuntármelas. Pues es que como te quiero mucho... De todas las cosas tan bonitas que dice Pilar de mí, una que me gusta especialmente es cuando dice aquello de gracias por lo que has hecho y por lo que todavía vas a hacer. Sí. Esa es la que más me gusta de todas las que me dice, porque efectivamente yo creo que ese es el camino, ¿no? Que no nos parezca nunca que nos hemos conformado con lo que hemos conseguido,
a pesar de que hemos conseguido muchísimas cosas entre todas y entre todos. Una aula igualitaria la habremos conseguido cuando ya no nos haga falta hacer nada más. Entonces la habremos conseguido. Y de momento no es el caso. De momento no es el caso, puesto que sigue habiendo profesiones feminizadas y masculinizadas, sigue habiendo opciones que no son en igualdad de oportunidades, en igualdad real de oportunidades, y sigue habiendo el contexto social y económico en el que estamos viviendo. Entonces, mientras eso siga así, pues necesitamos que las personas a las que hoy os veo y a las que no veo, pero veo unos nombres ahí, sigamos trabajando en ello y todas nuestras compañeras y compañeros también. Esa aula igualitaria, sobre todo... Mira, ya vemos otra cara. Alex, Begoñeta, venga, vamos sumando. Gracias. Esa aula igualitaria es el germen, bueno, más que el germen es el colchón donde podemos educar en igualdad real de oportunidades. Para mí eso es una aula igualitaria. Y eso tiene que ver con muchísimas cosas. Tiene que ver sobre todo con el respeto hacia las personas, es que no hay otra manera de educar, con el respeto al medio ambiente y con el respeto al sistema económico en el que quepamos todas y todos. Es que no es nada más y nada menos que eso. Como decía Pilar, en Aragón estamos en un momento dulce, puesto que hay muchísimas iniciativas de este tipo, y a nivel estatal pues estamos en un momento menos dulce, y en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿para qué os voy a contar? Pues porque hay otro tipo de políticas que se están haciendo eco, pero vamos, que no os sorprendo con nada de esto, me parece a mí. No te oímos, Pilar, te has quitado el sonido. He tenido un problema y ha sonado el teléfono en estos días. Todo el mundo andamos con 3 pantallas, 2 o 3 teléfonos, un papel, un boli y seguramente gente a nuestro alrededor. Bueno, has mencionado precisamente a las compañeras y los compañeros del Ayuntamiento de Zaragoza. Es verdad que, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que tenemos desde el punto de vista local es el avance de las políticas de igualdad localmente, a través también de las políticas municipales. En estos días, además, en los que las aulas tienen una función, los ayuntamientos pueden tener otro, el movimiento, las asociaciones de carácter feminista pueden tener otro diferente, las asociaciones vecinales también tienen aspectos en los que trabajar la igualdad. Desde tu punto de vista, Begoña, ¿en qué medida crees que las aulas se relacionan con el resto del entorno en objetivos semejantes en materia de igualdad? Bueno, a ver, el momento que estamos viviendo propicio para trabajar la igualdad no está siendo. No está siendo porque trabajar la igualdad, como todos los valores que se necesitan, ir mezclando en el cada día, pero como las gotitas de agua, como una lluvia finita, pues no es el mejor momento, porque para eso necesitamos estar juntas y necesitamos reunirnos y está muy bien esta manera de reunirnos, pero la gente que somos de piel necesitamos otra cosa. Claro, si la normativa nueva que nos dicen es que más de 6 personas ya no podemos estar juntas, pues eso yo creo que es una manera de frenar este tipo de iniciativas. Y no estoy metiéndome ni muchísimo menos con cómo se gestiona la situación sanitaria que se está viviendo, que entiendo que, vamos, para nada me querría yo meter en un sarao que no conozco. Pero obviamente son condiciones que no nos están ayudando. ¿Qué ocurre? Que ante la falta de esas agrupaciones ciudadanas que hasta hace 4 días estábamos trabajando de una forma más o menos fluida, pues lógicamente el poder establecido, que sí que tiene esos cauces de reunión, sigue haciendo pues lo que considera que tiene que hacer. ¿Y por qué decía yo lo del Ayuntamiento de Zaragoza? Pues porque no sé si sois conscientes, las que no vivís en Zaragoza, que desde el 1 de octubre, por ejemplo, tenemos un teléfono al que se puede llamar en caso de sufrir violencia doméstica. ¿Os podéis imaginar el retroceso que es eso? ¿Que se vuelva a hablar de violencia doméstica a estas alturas? Pues es que esa es la política que nos está tocando vivir. En un sitio que para nada me quejo del servicio de igualdad. No estoy hablando de las compañeras que desde el Ayuntamiento de Zaragoza llevan una labor impresionante desde hace muchísimos años, como decía Pilar, personas que casi antes de que existiera la palabra feminista, ellas estaban ahí trabajando. Que no es de ellas de las que hablo, es de esa política a otros niveles que al final es lo que está calando en las personas que no tienen la misma conciencia, o no sé si conciencia, pero la misma sensibilidad que podemos tener las personas que estamos ahora en esta reunión. Entonces, volver a hablar de según qué cosas, volver a tener que recuperar espacios que ya estaban conseguidos,
y sin poder reunirnos entre nosotras, más que con una cámara por medio, quiero decir que todo se va añadiendo, no al cansancio de hartazgo, sino al cansancio de, venga, de verdad, tenemos que empezar otra vez. Pues claro, no ayuda. ¿Cómo desde las aulas se puede vivir todo esto? Claro, el alumnado que yo tengo en estos momentos es muy mayor, con lo cual cuando hablo de aulas, pues las personas que trabajan en primaria y en secundaria hablando de la ESO, les sonará diferente a lo que yo estoy diciendo. Pero yo siempre he pensado que cuando tú entras en un aula, tú eres la dueña de ese tiempo. Y el cómo hablas de las cosas, eres tú la responsable. El BOA nos dirá de qué tenemos que hablar, pero no nos dice cómo tenemos que contarlo. Y esa es nuestra responsabilidad. Y cómo está hilado eso al momento que estamos viviendo, también es nuestra responsabilidad. Esto no va a venir desde la administración pública. Bueno, instrucciones vamos a tener muchas. Eso os lo garantizo. Instrucciones, muchas. Ahora, de cómo aterrizas eso que te están pidiendo a cómo hay que hacerlo, bueno, pues vamos a aprovechar ese vacío para que sea nuestra cuota de poder, lógicamente en este sentido, ¿no? De decir, este es el mensaje que yo quiero que llegue y lo voy a hacer de esta manera. ¿El cómo? Pues es que va a depender muchísimo del grupo que tienes enfrente y de la disponibilidad que existe en cada centro educativo. Yo, con la relación que tengo con diferentes centros educativos en la comunidad autónoma, pues es que ninguno se está gestionando igual que otros. En tiempos, en espacios, en cantidad de profesorado por alumnado, bueno, con los medios que tenemos, que desde luego este año es un curso que nos tenemos que reinventar a muchísimos niveles, tanto en la escuela formal como en la no formal, perdón, en la educación formal como en la no formal. En servicios sociales, lo poquito que he hablado con Pilar debe ser, vamos, de tener ganas de irse, salvo gente como Pilar que no se va a ir nunca. Quiero decir que es un momento delicado, pero vamos a aprovecharlo, precisamente por eso, porque como no nos vale nada de lo que habíamos hecho hasta ahora, que esto es una situación nueva, pues vamos a creárnosla, pero para creárnosla nos la tenemos que creer primero. Y obviamente las no sé cuántas personas que estamos ahora conectadas nos la creemos, si no a las 4 de la tarde no nos conectamos, eso está claro. Eso está claro. Vale, pues vamos a contagiar a las que tenemos más cerca de que esto es posible, porque yo creo que no es que falte la creencia de si esto es necesario, sino de si esto es posible. Esa sensación de voy caminando y un paso adelante, a veces la sensación de dos atrás, que nunca son dos, pero esa sensación, eso es para lo que yo echo de menos también en el grupo, ¿no? Porque para esos momentos de desaliento, que estén las compañeras y compañeros diciendo, venga, va, que se consigue, que se intenta, que vamos juntas y juntos. Acabas de mencionar... Insisto, Aragón es un terreno privilegiado. A mí me ha tocado... Sí. ¿Tenemos algún problema Sí, con dime, tu Pilar. conexión? ¿Begoña? ¿Con la mía? Sí. Ah, Ha habido sí. algún ratito que Vaya. parecía que te perdíamos. Vale. ¿Y ahora? Ahora bien, creo. Vale. ¿Sí? ¿Todas me oís bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Vale. Sí. Si no, os voy a decir como mi alumnado, si no, como repito la misma idea muchas veces, una vez u otra la cogeremos. Cuando están ahí tomando apuntes, digo, que no me toméis apuntes, que me escuchéis y ya está. Pues eso, que como me repito mucho al final... que estaba comentando que que Aragón es un terreno privilegiado para esto. Yo he trabajado más tiempo en la zona rural de Teruel y ahora en Zaragoza ciudad, en Huesca he trabajado menos. Lo que conozco es que hay muchísima gente trabajando de maneras muy diversas y muy bonitas en esto de la igualdad. De verdad, es un espacio precioso para esto y realmente somos pioneras en muchísimas cosas que se están haciendo. Otra cosa es que sepamos publicitarlo, que ya no es tanto por ponernos el sello, que bueno, tampoco estaría de más, oye, si lo hemos hecho, sino porque todo lo que se visibiliza ayuda a que otras compañeras y compañeros de otros sitios podamos ir contagiándonos. Porque a lo mejor los nombres que estoy viendo, a lo mejor Sandra y Virginia y a Jesús se les ha ocurrido no sé qué en sus centros de trabajo que a mí no se me habría ocurrido nunca. O yo cambio de centro de trabajo, es otra dinámica, y me ayuda lo que ha podido hacer Ana o Alex o Begoñeta. Voy nombrando sin saber quiénes sois, solo por los nombres. Pero efectivamente es como vamos también entre nosotras, como ha ocurrido antes con otros valores que hemos trabajado en el aula. Pues este sería igual. Digo en el aula que en realidad yo donde he estado trabajando, que ha sido también en equipos, en la residencia de Monte Aragón de Huesca, en tantos sitios que también son espacios educativos y no es necesariamente estar dando un discurso dentro de un aula. Porque la igualdad, como todos los valores, lo maravilloso que tiene es que lo llevas en la piel. Y entonces hagas lo que hagas, lo estás transmitiendo. Porque va puesto. No tienes que hacer nada de propio, es que va puesto.
Mencionabas, claro, un aspecto importante y es cuando la palabra transversal realmente se hace transversal y atraviesa todas las herramientas educativas, no solamente el contenido de una asignatura o las tutorías, que Claro. han sido un espacio en el que a lo mejor en algunos centros o algunas personas han visto como el espacio idóneo para trabajar estas cuestiones Mm, o más que el personal docente, quizá las familias han mm. visto como que este asunto, el asunto de construir una sociedad igualitaria, es una cuestión exclusivamente de la orientación escolar y del trabajo tutorial. Mm. ¿Cómo ves en las aulas de Aragón este asunto de que la transversalidad realmente esté en los patios de recreo, en la forma de organizar el comedor, en las relaciones entre el personal docente y no docente, en las relaciones con las familias, en la participación de las familias, en cómo Mm. los chicos y las chicas tienen capacidad también para construir esa igualdad transversal? Claro, yo cuando me planteáis este tipo de preguntas me entran ganas de contestar, lo que pasa es que estás grabando y no me atrevo a contestar algunas cosas, ¿no? Pero por suavizarla un poco sería, ¿haríamos una tutoría de que no hay que pegar a los negros? No la haríamos, ¿no? Porque o sea, es que nos parece hasta absurdo. Pues entonces, ¿por qué tenemos que hacer una tutoría de que no hay que pegar a las mujeres? A ver, es que este trabajo no puede ser doy una hora a la semana de un tema específico como si fuera algo diferente a la vida diaria. Es que si ponemos el ejemplo en otro tipo de discriminaciones que se ha dado a lo largo de la historia, nos parece pues las caras que me habéis devuelto. Es que ¿os imagináis un plan de acción tutorial registrado de la otra manera que he propuesto? No nos lo imaginamos, ¿no? Pues esto es igual. Otra cosa es que de una manera puntual tú digas, mira, voy a aprovechar la relación con las familias, con el personal no docente y el personal docente del centro para hacer una conmemoración conjunta del 25N, ¿vale? Porque es una conmemoración puntual y queremos hacerla todos los miembros de la comunidad educativa, ¿de acuerdo? Pero trabajar la igualdad de una forma específica en tutorías, ¿por? ¿Por qué es específica? ¿Por qué no es de cada día? ¿Por qué no va puesta en todo lo que estamos haciendo? A lo mejor sí que hay que visibilizar que todavía no lo estamos haciendo. Eso sí, pero una vez visibilizado no se puede condenar, y no le pongo comillas, a una hora a la semana. Es que no tiene sentido. Eso me lleva un poco también a plantear que es cierto que el plan de acción tutorial pues, ha ido cambiando a lo largo del tiempo y que quizá al personal docente que está hoy en el encuentro le puede parecer extraño un planteamiento así. Pero yo que he estado en las dos partes, he trabajado en la parte docente y ahora hace ya bastantes años que estoy fuera de ese ámbito, lo cierto es que la puerta de entrada de las cuestiones que tienen que ver con la convivencia y con la igualdad suele ser la tutoría en centros que están completamente bien engalanados de un buen planteamiento curricular. Y sin embargo, como se trata de un aspecto de la convivencia que tiene que ver con la igualdad, pues entrará por las tutorías. Menciona aparte de que acabas de decir algo interesante. Nos sorprendería que en una clase, en una tutoría, tuviéramos que hablar de por qué no se debe pegar a los negros, y ahí entramos en una clave sobre la interseccionalidad, que es un aspecto que yo creo que ha tamizado mucho las diferencias en este momento gracias a la diversidad, a la multiculturalidad que vivimos en las aulas y también a la diversidad de la identidad de género. Hemos ido cambiando esa transversalidad de la Sí, igualdad al cabo de estos años. Es cierto que hay cosas sobre las que hay que volver o continuar, porque realmente no están conseguidas, pero hay otros aspectos dentro de nuestra propia perspectiva feminista que hacen que veamos que la realidad es mucho más rica, mucho más compleja que una bipolarización exclusivamente entre hombres y mujeres. sí. ¿Qué diferencias encuentras tú en clave de promoción de la igualdad con respecto a estas cuestiones? ¿Dónde queda la identidad de género, por ejemplo, en la promoción de la igualdad? ¿Y dónde queda, por ejemplo,
la presencia de la diversidad cultural y de otras, por ejemplo, las de las capacidades. Sí, ahora que estabas comentando esto, Pilar, y tengo aquí una compañera de oposición que aprobamos hace muy poco, relativamente. Quiero decir, la vida interina todavía la tenemos reciente. Y en ese reciente, yo no recuerdo a ninguna compañera decir, me voy a coger tal centro educativo por el sello que tiene. Y eso es una pena. O sea, no puede ser que ese criterio no exista. Pero no exista porque aparentemente no hay diferencia. Porque aparentemente en todos los centros se trabaja lo mismo y además no es verdad. Que no haya un centro que destaque especialmente por trabajar en igualdad o en respeto o en igualdad de oportunidades o lo que tú dices, o la multiculturalidad o la atención a la discapacidad, lo que quieras, algo en lo que destaque un centro con la cantidad de centros que hay en Aragón y en los años que he llevado de interina y bueno, y si hay más interinas aquí yo porque a Sara la conozco, jamás ha sido un criterio y eso es una pena. De verdad, 90 personas juntas trabajan, que es el centro en el que yo trabajo ahora, estamos trabajando juntas y no nos distingue nada de otros institutos. Nada. Pero porque todos lo hacemos muy guay. Ojalá. Pero igual no es eso. Igual no es eso. Decía, claro, sí. es que eso es una pena. A la hora de ser madre y llevar a tus hijos a un centro o a otro, pero es que también a la hora de ser profesional. Bueno, yo lo vivo así. Cierto, cierto. Lo que decías de la identidad de género. La identidad de género es verdad que es una cosa que se empieza a contemplar hace relativamente poco y me parece algo estupendo porque todo lo que evite sufrimientos, desde luego, es tontería mantenerlo. Sin embargo, que tú te puedas sentir hombre o mujer o ni hombre ni mujer o estas cuestiones es verdad que es algo que socialmente todavía nos cuesta mucho. Y aunque no sea solo una cuestión de lenguaje, también es una cuestión de lenguaje. Sin embargo, yo le insisto a mi alumnado, al alumnado del ciclo de promoción de igualdad de género, que nos debemos a las mujeres. Porque desde que nuestras madres nos han gestado, ya somos mujeres y ya nos está llegando información. Y no es la misma información que me llega desde que se me ha gestado como mujer que yo decida ser mujer al cabo de unos años. No es la misma y no es mejor ni peor, no es la misma. Entonces, que tenemos que tratar unidas en la lucha, sí, pero unidas en nuestras necesidades no estamos. Cada colectivo tiene sus necesidades y cuentan conmigo como compañera para lo que necesiten y yo sé que cuento con ellas y con ellos, pero no es lo mismo. Porque es que si no al final va a ser esto como un gran saco en el que todas las personas que necesitamos decir, oye, que aquí estamos, que dejes de pisotearme, vamos a hacer lo mismo y no es lo mismo. Y eso no quiere decir que quien vaya en una silla de ruedas o se sienta mujer o hombre o sea gitana o sea negra no pueda contar conmigo, insisto. Pero son luchas diferentes. No diferentes, de verdad, perdonadme que insista, no diferentes de que no tengamos, entre comillas, ahora sí las pongo, un enemigo común, que es el totalitarismo, en la falta de respeto y la falta de oportunidades, ¿vale? Pero que tenemos que tener claro a quién estamos defendiendo porque es que son necesidades diferentes. Es que no podemos ir en el mismo bloque. Yo sé que esto puede causar rechazo, este tipo de afirmaciones que hago. Si hay alguien que lo piense de otra manera, desde luego estoy dispuestísima al debate y a plantearme incluso si yo estoy equivocada o no. Sin embargo, me parece importante que seamos conscientes de que yo, desde que me gestaron a mí, yo ya sufro la violencia institucional, la violencia familiar, la violencia en el cole y la violencia en el trabajo. Nadie, bueno, mi padre sí que me puso la mano encima en más de una ocasión, pero nadie me ha hecho sufrir la violencia de género física, pero el resto de violencias de género, claro que las he sufrido y de muchas no soy ni consciente y mira que me dedico a esto. Entonces, no es lo mismo. Igual que yo no me puedo poner a decir que sé lo que es tener una falta de salud que realmente no tengo. Pues es que no la tengo. Es que no es igual. No es igual. Es verdad que el hecho vivencial es incuestionable y en todo caso, de verdad que tendremos ocasión luego de poder abrir los micrófonos para seguir hablando con Begoña, todas sobre cuestiones que ella está abriendo como un melón, ¿no? Hablábamos antes, Begoña, de que hace 3 años, precisamente,
dime si estoy equivocada, pero bajo mi punto de vista vivencial, fue un impulso clarísimo de institutos que estabais en la formación profesional, independientemente de que la universidad pues tuviera ya un seminario hacía tiempo y todas estas cosas, pero creo que fue absolutamente fundamental el trabajo conjunto que hicisteis una serie de centros de formación profesional en esta clave tan interesante para, entre otras cosas, hacer visibles las aulas igualitarias en Aragón. Hace 3 años esas jornadas, ¿cómo se gestaron? ¿Qué espíritu fue el que os unió en todo esto? ¿Qué contenidos destacarías? Y sobre todo, ¿qué cuestiones crees que han sido unos buenos canales que surgieron de aquellas jornadas? Bueno, pues esto surgió, yo conocí a Nieves Ideas, bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Nieves Ideas, lo que decir, yo la conocía un poquito más de cerca y un día me planté en su despacho en el trabajo, por supuesto le pedí hora antes porque si no es imposible verla, y me planté en su despacho y le dije, mira Nieves, esto de que la igualdad, como tantos valores, recaiga sobre educación una y otra vez, pues va a ser que no, aunque también va a ser que sí. Sin embargo, educación no podemos seguir diferenciándola entre primaria, secundaria y educación no obligatoria, porque todo es educación a lo largo de la vida. Y entonces yo le planteaba, de la universidad sale el profesorado que va a dar clase en infantil, primaria y secundaria, y de infantil, primaria y secundaria se nutre la universidad. O sea, realmente no somos cosas separadas. ¿Qué te parece si hacemos un encuentro, una jornada, una charla? Yo el formato no se me había ocurrido qué. Veía la necesidad, pero no se me ocurría el formato. Y bueno, Nieves, la gente que la conocéis, tú le lanzas algo y ella, como sea que sí, entonces pone esa magnífica cabeza que tiene a trabajar y enseguida lo vio claro. Y dijo, esto no se puede hacer en un formato menor a una jornada de 2 días porque hay muchísimo de lo que sacar. De hecho, al principio, el planteamiento que nos hicimos, que fuimos 2 personas, aquí no había entidades detrás. Ni estaba mi instituto, ni estaba la consejería, ni estaba el gobierno de Aragón, ni estaba la universidad. No, éramos 2 personas. Y dijimos, vamos allá. Luego es verdad que sí que conseguimos diferentes apoyos, si no, no se podría haber hecho. Lo que veíamos claro era eso, que es un círculo que se va nutriendo a sí mismo y que si desde una parte que nutre no alimentas a la otra de forma adecuada, pues seguimos sosteniendo el sistema que estamos sosteniendo. Y era una manera de incidir. Como yo sí que había trabajado ya, lo que os digo, en la zona de Huesca y la de Teruel y Zaragoza, solo conozco la capital, no conozco la zona rural a nivel laboral, pero sí que me podía hacer un pequeño mapeo de lo que es Aragón. Yo le decía, es que conozco tantas experiencias tan bonitas que se están llevando a cabo que simplemente el hecho de reunirnos a conocerlas va a merecer la pena. Entonces, así fue como nos dividimos el trabajo. Al principio sí que planteamos, pues lo hacemos educación formal y no formal. Cuando vimos en la que nos estábamos metiendo dijimos solo educación formal, porque no llegábamos a todo. Sobre todo nos daba miedo dejarnos a alguien fuera. Y en la educación no formal eso es muy fácil, dejarte a alguien fuera. Así que nos ceñimos a la educación formal y ella se encargó del ámbito universitario y yo del universitario. Y así fue como surgió la jornada. Empezó, ya os digo, con una reunión de 2 amiguetas que se juntan, que hablan que no sé qué, y se empezó a crecer, a crecer, a crecer. Obviamente, llevar el nombre de Nieves Ideas de estandarte te abre muchísimas puertas, eso es así. Ella siempre, y la oiréis decir montones de veces, que el trabajo está puesto entre las 2 y eso está así, pero el nombre es el suyo y eso abre puertas como en todas partes, eso es seguro. Entonces, lógicamente conseguimos el Paraninfo para poder hacer las jornadas, conseguimos una dotación económica que partía de la universidad. Claro, estas cosas, pues si nos juntamos otras 2 personas no las conseguimos. Y luego, bueno, pues esas claves de decir, vale, quien venga a hablar, que no sean expertas y expertos de otras comunidades o de otras entidades, o sea, perdón, de otras entidades, de otras realidades, siendo que en Aragón sabemos hacerlo, que sean nuestras compañeras que nos lo cuenten y nuestros compañeros. Entonces hicimos las mesas un poco por temáticas, decir, bueno, pues desde la legislación, desde la formación continuada, desde la formación inicial, cómo queremos ver esto, y hubo una mesa de experiencias muy, bueno, que me pareció especialmente bonita, porque era cómo se trabaja la igualdad en los centros educativos sin que sea en un aula, que es esto que os planteaba, desde los equipos de orientación, desde la residencia, en este caso el Monte Aragón, desde los comedores escolares, desde los recreos, que esto no dependa solo de que una profesora o un profesor tenga esta sensibilidad, sino que dependa de que un centro educativo está apostando en todos sus espacios y en todos sus tiempos por esto.
para mí fue la mesa de las jornadas, ahora que no me oyen las demás mesas, pero esa fue para mí la mesa. Y bueno, a partir de entonces lo que hicimos fue todo lo que se había hablado allí, porque claro, para eso existen las grabaciones también, todo lo que se había hablado allí, recuperarlo y decir, bueno, este material es riquísimo, porque es lo que se está haciendo. Desde lo que se está haciendo hacia lo que se va a hacer siempre va a ser más fácil. Entonces lo que hicimos fue un libro que imagino que ha llegado a los centros educativos en los que estáis trabajando, y desde ese libro se planteaba cuáles son los objetivos que podemos tener a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y una cosa que a mí me parecía importante añadir a ese libro, y al final lo conseguí, es, vale, pero ¿de quién es responsabilidad cada cosa? Porque a mí cuando desde la base pedimos cambios legislativos, pues hay que seguir pidiéndolos, ¿vale? Pero yo además de pedirlos, ¿qué puedo seguir haciendo yo en lo que es responsabilidad mía? En lo que es mi cuota de participación. Entonces era un poco decir, vale, estos son los objetivos y estas somos las personas responsables de que estos objetivos salgan adelante. Las personas que asistieron a este encuentro, pues la verdad es que, bueno, yo creo que fue un puntazo porque se agotaron las plazas, que eso nunca ocurre, o sea, se agotaron las plazas, eso fue maravilloso. Y además de que el ego te sube y te entran ganas de seguir haciendo más, pues resultó bonito por eso, por lo que suponía de encuentro entre nosotras, no solo por ir a escuchar a determinadas personas. Las personas que acudieron nos pidieron otro al año siguiente, pero esto es morir en el intento, porque claro, todo esto es en nuestro tiempo libre y dijimos, oye, esto se hace una vez y aquí o se suma más gente al carro o no puede ser. Nos planteamos hacerlas bianuales. Ha habido diferentes cambios de gobierno y no se ha podido hacer por muchas razones. Pero bueno, que no descartamos que esto, no nosotras, sino las personas que consideren que quieren hacerlo, desde luego que la experiencia está ahí y es una experiencia súper bonita. Es que todo lo que suponga, ya sé que lo he dicho 2 o 3 veces ya, pero es que todo lo que suponga que aprendamos entre nosotras de lo que ya se está haciendo, esa es nuestra riqueza. A mí desde luego es lo que me pone las pilas, saber lo que se está haciendo en otros sitios, pero en otros sitios de cerca. Eso es un poco como cuando lees que alguien en no sé qué país, con no sé qué realidades y no sé qué normativa ha sabido hacer y dices, ya, claro, pero ahora tráemelo a una escuela unitaria de Teruel, a ver qué es lo que hace esa persona, ¿no? O ahora tráemelo a las distancias que hay a veces entre los diferentes pueblos de Huesca, o ahora tráemelo a un macroinstituto de los que tenemos en Zaragoza, pues es que tenemos Aragón precisamente equilibrada en población no está, ¿no? Entonces, tráemelo a mi realidad y a ver qué es lo que sabe hacer aquí. Yo creo que además esa era una de, bueno, yo vi distintas grandezas en esas jornadas, pero lo cierto es que el hecho de empoderar a todas las personas que asistían a esas jornadas como auténticas ponentes, cada una de ellas, hacía que aquello fuera muy grande y tuviera un efecto absolutamente multiplicador. De forma consecutiva o paralela, porque como ya digo, disculpa, yo no estoy... Disculpa, Pilar. Sí, se me ha olvidado añadir una cosa, perdona. Que es que además de eso que estás diciendo tú, una cosa muy interesante también fue que ya sabéis que a veces el mundo de la universidad y el mundo de la enseñanza no universitaria es como dos realidades paralelas. Y el escuchar desde un grupo lo que se está haciendo en el otro, pues como que acerca, porque ya no era, es que en la universidad, no era en la universidad, es esa persona que le pongo cara, que tiene voz y me está contando lo que de verdad está haciendo. Que a veces no tiene el resultado del producto que querría, pero es que eso no nos pasa a todas las que estamos aquí. Entonces, también fue bonito por unir esos dos grupos de docentes que a veces parece que estamos tan separadas. Perdona, te he interrumpido, es que me parece importante. Me gusta mucho que hayas hablado de este matiz, porque lo cierto es que yo creo que a más de alguna lagrimica nos salía cuando vimos que esto había sido posible, ¿no? Que esas jornadas estaban allí. Y quizá, no digo con esto que haya que pensar que cualquier otro tiempo pasado fue mejor, porque en absoluto. Para empezar, los tiempos pasados están. Pero es cierto que en este movimiento del feminismo y de la educación y la coeducación había una parte del personal docente que recordaba con mucha gana y con mucho interés jornadas de ámbito también autonómico como las de GEA, de las jornadas de coeducación. Pero lo cierto es que esta vez, como dices tú, Begoña, es que no era que el mundo de la escuela se unía y hacía red, sino que realmente todos los estadios de la educación estaban
en una mesa redonda. Y eso era realmente muy bonito. Yo creo que fue una cosa Sí. muy bonita y me gusta mucho que insistas en ese aspecto. Otra cosa que tratamos de cuidar especialmente, Nieves y yo, es que en todas las mesas, al menos todas las que supimos hacerlo, estuvieran representadas las 3 provincias. Porque a pesar de que las dos vivimos en Zaragoza y trabajamos en Zaragoza hace muchos años, hemos trabajado también fuera de Zaragoza, dentro de Aragón, fuera de Zaragoza. Y eso es importante porque cuando vives en Zaragoza no eres tan consciente del centralismo que Sí. tenemos. Pero es claro, pero cuando sales dices, uy. Y entonces en eso también tuvimos ese cuidado de decir, bueno, no en todas las mesas se pudo porque no siempre conocíamos a gente y desde luego tiramos muchísimo de gente conocida, gente a la que le puedes Qué pedir, bueno, claro. porque claro, luego salen las cosas y han salido, pero hasta que salen tiras de quien conoces y sabes que te va a responder y que está en la misma línea, porque las reuniones de coordinación pues a veces son como son, ¿no? Que muchas veces es que quedamos 4, que ahora comentamos, que ahora hacemos y necesitas que sea el mismo feeling que el tuyo, si no, no va fluido. Claro. Decía que, no sé si de forma consecutiva o paralela, no lo sé, ¿eh? Esto lo sabéis mejor la gente que estáis en las aulas. Empezamos a hablar en todos los ámbitos de que, mire usted, dentro de un año o como mucho de 2 años, tiene que haber planes de igualdad en los centros educativos. No digo planes de igualdad y convivencia porque ahora esto ya, de alguna manera, digamos que ha sido un marco que se ha buscado estirar más. Ya nos explicarás tú, al menos desde tu punto de vista, por qué. Pero es verdad que fue o consecutivo o paralelo. Y con ello la figura de la persona responsable de igualdad en el centro, que también es cierto que con el paso un poco del curso se convirtió en la persona responsable de igualdad y convivencia, es decir, una especie de ir estirando el concepto hasta que realmente se sale del marco, por mucho que, como decías tú antes, haya secciones que continuamente se dan la mano, es cierto, Claro. pero son ámbitos que necesitan, precisan y merecen un tratamiento muy especial y muy específico. ¿Qué nos puedes contar de esta trayectoria de los planes de igualdad en Aragón o en concreto, por ejemplo, en tu centro? ¿Y cómo se desarrolla la figura responsable de igualdad en los centros? ¿Qué grandezas ha tenido en este poquito de camino que lleva y también qué dificultades está teniendo? Sí, hombre, grandezas, como grandeza máxima, desde luego la normativa que le ampara, porque si esa normativa se cumpliera, eso es una maravilla. Claro, ¿qué ocurre? Que no están los medios acordes a las necesidades de los centros para cumplir con esa normativa. Y entonces la mayoría de los centros tendemos a tener el documento que se nos está solicitando para presentarlo un poco como cuando haces la memoria final de curso, ¿no? En plan, bueno, como no se lo va a leer nadie, yo pongo aquí 2 cosas y entonces al final lo que podía ser una oportunidad grande de dar un repaso a tantísimas cosas que suceden en el centro, pues resulta que es un documento más. ¿Por qué sucede esto? A veces, muchísimas, por falta de tiempo. Los tiempos en los centros es una constante, la necesidad que tenemos de tiempos. Y en otra, pues porque no todos los claustros están sensibilizados con este tema, para nada. Entonces, si tú en el poco tiempo que tienes que sensibilizar al claustro que tienes que solicitar a la administración educativa que te dé los medios que necesitas. Y además para todo eso tienes 1 hora a la semana, que es lo que se tiene en la mayoría de los centros, pues resulta muy complicado. Otra de las cosas que dificultan esto, otra de las cuestiones, es que esta hora a la semana, ¿a qué persona se le da? Yo no sé si estáis en centros educativos a las personas que os estoy viendo, pero es un poco como la persona responsable de COVID ahora, ¿no? Que todos los centros tenemos también una. ¿Y a quién se le ha dado esa hora? Digo de forma general. Pues a quien le falta horas. Es para cuadrar horarios. Y eso es una pena. O sea, esa es la sensibilidad que necesitamos para algo tan grande. Cuadrar un horario. Y da lo mismo que sea una persona que conoce el centro, que no lo conoce, que conoce al alumnado, que conoce al equipo directivo. Hombre, no, que es una labor muy importante, porque se va a enterar de muchísimos datos muy sensibles. Entonces tiene que ser una persona muy determinada. Y no digo con eso que tenga que ser una funcionaria de carrera de X años, no me refiero a ese perfil. Me refiero a que es una persona con cierta inquietud y que desde luego sea de una forma elegida por la persona, no porque tengo que cerrar un horario, ¿no? Entonces, que a lo mejor quien cierra el horario está sensibilizada, pero vamos, que no ese es el orden de los criterios. Entonces,
desde el centro de profesorado, cuando se preparan estas formaciones y cuentan muchas veces conmigo y yo hablo con las compañeras y digo, bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué espacios tienes? Y tal, y todas se encuentran con la misma dificultad. Es que claro, es que en este tiempo ellas, ¿no? Me dicen, tengo que asistir a la formación que se me da por parte del centro de profesorado, tengo que tener las reuniones de coordinación en mi centro. Soy la responsable de que salga el plan de igualdad. Y soy la responsable de atender a las tutoras y tutores que me vienen, las que van con las 3.000 dudas, y sensibilizar a familias y al resto del claustro. Pues, ¿quién se presenta a esto de forma voluntaria? Yo no me presento. Yo no me presento a esto. Vamos, no. El plan de igualdad bien estructurado es un análisis de la realidad. Punto. Porque si tú haces muy bien un análisis de la realidad, sí o sí te mueve a cambiarla. Porque la realidad nunca nos va a gustar. Si de verdad estamos en educación, siempre vamos a encontrar algo en lo que queramos cambiarla. Entonces, si yo analizo la realidad de mi centro, de verdad, digo, ostras, aquí, aquí y aquí podríamos seguir actuando. Ya me salen los objetivos solos. Y como sé en lo que quiero incidir y los recursos con los que cuento, la metodología va puesta, la evaluación está hecha. ¿Estamos dedicando el tiempo así a hacer los planes de igualdad? Yo creo que no. Yo lo que estoy viendo no se está dedicando a eso. Se están haciendo unos análisis en la realidad, un poco el que aparece en otros documentos ya aprobados en su momento en claustro, para qué nos vamos a adaptar, y sobre ese seguimos trabajando. Y cogemos unos objetivos como muy generales que a lo mejor no son los de mi centro. Porque a lo mejor mi centro en este momento lo que está necesitando es un objetivo muchísimo más concreto, muchísimo más específico y muchísimo más evaluable, aunque sea un pasito, comparado con mi imagen, aunque sea un pasito de hormiga, porque ese pasito de hormiga sí que lo voy a poder dar. Pero si yo en el papel pongo el paso de gigante, pues a lo mejor no lo puedo dar. Y como no lo puedo dar, pues ahí se queda, que no doy ni el de hormiga ni el de gigante. La persona responsable de, me da igual que pongamos ahí, igualdad, que COVID, que biblioteca, que de lo que sea, esa persona esta expresión está muy mal dicha, pero se come todo, lo que es y lo que no es. ¿Cuántas cosas seríamos capaces de resolver si no existiera esa persona? Pues casi todas. ¿Cómo no las vamos a saber resolver? Si muchas veces son cuestiones de sentido común. ¿Qué ocurre? Que como tenemos siempre la amenaza de que si no hemos hecho el protocolo X o el H o el Z estamos incurriendo no sé cuántas faltas, dices, oye, para, se lo digo a la persona responsable que yo no me quiero ver en ninguna de estas. Pero si tú lo tuvieras que resolver en tu casa, ¿tomarías la decisión o no? Claro que la tomas y te haces responsable de la decisión que has tomado. Pues es lo mismo, es que no deja de ser lo mismo. Es que tenemos en nuestras manos chiquillas y chiquillos de una edad muy llevable, dentro de los gamberretes que pueden ser de una edad muy llevable, y claro que sabemos tomar esas decisiones. Y cuando surge algo de convivencia, algo de igualdad, ¿de verdad no sabemos cómo actuar? ¿De verdad necesitamos un plan que nos diga cómo actuar? Yo creo que no. Yo creo que lo que necesitamos es la seguridad de que nadie nos va a llamar la atención por haber actuado de una manera en lugar de otra. Y eso es una pena porque a las docentes y a los docentes cada vez nos pasa con más temas, que estamos cada vez más encorsetadas en lugar de estar aplicando cada vez más el sentido común. Porque claro, son tantas pues eso, los protocolos que tenemos. Yo ya aviso, igual a mis compañeras que a mi alumnado digo, yo no me pienso aprender nada de esto. O sea, es que no tengo yo tiempo ni ganas de aprenderme esas cosas. Quien quiera que las cumpla, que me diga exactamente qué de todos los noes que hay que hacer, que me diga cuál es el que quiere. Porque es que me niego a aprenderme eso, que no, que es que la educación es más fluida que todo eso. Entonces, en ese sentido, Begoña, ¿crees que la inspección educativa, y este es el último apunte a lo mejor que abordamos de esto, porque sí, ya digo que tendremos ocasión de seguir hablando, que la inspección sí. educativa a lo largo de estos años ha tenido en cuenta toda la normativa en materia de igualdad que realmente ha aparecido en los boletines y ha tenido en cuenta toda la realidad de los centros como para impulsar realmente desde la inspección educativa los planes de igualdad? Mira, me llamaron del centro de profesorado para los cursos estos que reciben los equipos directivos, los que quieren presentarse a nuevos puestos en equipos directivos, para darles la formación en igualdad. Y a mí eso me impresionó un poco, porque una cosa es hablar a compañeras y otra a compañeras que se quieren presentar a directoras, ¿sabes? Parece que era así un poco... Y ese día sí que me empollé bien las cosas, porque ya no es solo lo que yo pienso y cómo lo vivo, sino cómo está normativizado. Y eso ya me daba un poco más de susto precisamente por este carácter anárquico que me caracteriza. Entonces, claro, entonces cuando me lo leí,
y vi a lo que la administración se estaba comprometiendo en norma escrita, digo, es que no me lo puedo creer. Que hay un sello de calidad para los centros que se nos pueda poner por trabajar la igualdad de una manera o de otra. Y yo pienso, ¿y quién determina un sello de calidad? Por Dios, ¿en qué te basas para tener un sello de calidad de que trabajas la igualdad? ¿Pero que esto es una fábrica de bombones o cómo va esto? Bueno, las dotaciones económicas que se supone que se nos iban a dar, las dotaciones en recursos humanos que se supone que nos iban a dar, que las personas que trabajásemos el tema de igualdad, no yo que estoy en un ciclo, sino estas personas que hacen de responsable de igualdad y de convivencia, en el caso de concurso de traslados tendrían prioridad en el apartadito no sé cuantitos. O sea, una serie de cosas que no se están cumpliendo, que es que ni siquiera han llegado. Si no claro, no han llegado, te dirán que sí porque es un documento público y que te lo leas. Bueno, ya, claro, pero igual que me haces llegar otro tipo de informaciones, hazme llegar también esta. Y eso no nos ha llegado. Entonces, si ni siquiera me das la información, no vengas a controlar cómo estoy haciendo las cosas, porque no me estás dando los recursos, ni siquiera la información. Entonces, sin información y sin recursos no me pidas resultados. Esto, la grabación me la pasas antes de hacerla pública. Antes de me tiras de la lengua y me juego el puesto que me veo yo en Alcoriza el año que viene. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, si te parece, dejamos a la inspección, que vamos, con todo mi respeto, porque seguro que hay inspectoras e inspectores que estas cuestiones las tienen a gala, no me cabe ninguna duda, pero entiendo que es una pata del banco de la educación de la que a veces se habla muy poco, pues porque parece que no estén presentes en las aulas, en los pupitres, y luego tienen un papel. Sí. Hay una cosa que vuelvo a decir que en la introducción hemos nombrado, y es que hay un hito muy importante para la educación aragonesa y para el ámbito laboral, y fue precisamente la creación de ese ciclo superior de promoción de la igualdad. Lo cierto es que este terreno, el terreno del ámbito profesional en materia de igualdad, era un terreno escasamente abonado y muy poco regularizado. En este momento yo creo que gracias también a que exista ese ciclo superior, quedan más claras cuáles son las funciones, las tareas, el trabajo y las competencias de distintas personas en un ámbito laboral como este de la igualdad muy diverso, con competencias diversas y formaciones diversas. Pero es cierto que antes, creo yo, incluso que la universidad trabajase en esa materia del ámbito laboral en cuanto a la regularización de ese ámbito dentro de determinadas categorías profesionales, hubo un empuje importante dentro de la formación profesional. Y ahí, Begoña, tú y otras compañeras y compañeros, entiendo que seguro que es una cuestión colegiada, claro, hicisteis mucho por ese ciclo superior. ¿Cómo fue esto de iniciar en el ABEMPACE ese ciclo superior, mantenerlo, implementarlo y crecer como lo habéis hecho hasta ahora? Bueno, primero un apunte. El máster en Relaciones de Género de la Universidad de Zaragoza existe antes que el ciclo, ¿eh? Lo único que sí que es verdad que para hacer el máster es una duración de horas mucho más cortita que la que tiene el ciclo y está enfocado un poco a los temas de investigación, como buen máster universitario. Claro, a fin de cuentas, cada una nos tenemos que dedicar a lo que estamos haciendo. Y el ciclo es una formación profesional, es decir, te habilita para trabajar profesionalmente en todo lo que es intervención socioeducativa con perspectiva de género. Son compatibles, claro, son compatibles si hubiera puestos de trabajo para todo el mundo, como todo. Como hay un puesto de trabajo, pues nos presentamos todas, pero si hubiera los puestos de trabajo que tiene que haber, pues obviamente cabemos todas, cada una en su especialización. Ponerlo en marcha en el ABEMPACE, yo llegué cuando ya se había dado la primera vez primero, yo llegué a la primera vez que se daba segundo y desde entonces ya sí que me he quedado ahí por opción y devoción. De hecho, como buena interina, cuando aprobé la plaza, lo que miré es qué institutos tengo cerca de mi casa, porque estaba hasta los pelos ya del coche y tenía más cerca de mi casa otro. Pero dije, no, yo me voy a la ABEMPACE que está el ciclo de igualdad. Y ahí sigo. Ahí sigo, que de vez en cuando me dan las turuntelas y digo que me voy a ir a Graus, pero luego se me pasa. No por Graus, no por Graus, que encantada de ir allí. El ciclo, pues tiene todas las dificultades de una formación profesional que se pone en marcha y es que no hay nicho laboral creado. Que eso es mentira. Porque con todo lo que hay, a ver si no hay un nicho laboral en el que trabajar la intervención socioeducativa con perspectiva de género. Lo que no hay es, eso se llama
Así, en el INAEM, si tú vas al INAEM, tienes este código que te habilita para este puesto de trabajo y este es el convenio colectivo que tienes y este es el mínimo de sueldo que te tienen que pagar. Eso es lo que no existe. No es que no exista trabajo, es que no existe esa regularización del puesto de trabajo. Cada vez más sí. ¿Qué ocurre? Que el INAEM tiene hasta 4 códigos de agente y de promotora de igualdad, 2 de cada, ¿vale? Y para acceder a esos códigos no hace falta hoy por hoy presentar una titulación en igualdad de género. Entonces, yo voy como farmacéutica y me puedo poner en esos 4 epígrafes. Yo voy como veterinaria y también. Yo voy como auxiliar administrativo y también. Entonces, en su momento, yo sí que estuve en conversaciones con la persona responsable del INAEM para decirle, oye, si yo voy allí con mi titulación de Ciencias Sociales, ya os podéis imaginar, sí, y quiero que me pongas ahí de cirujana, me vas a decir que no porque no te presento la titulación adecuada. Pues con esto lo mismo, que es que existe una titulación que es del Gobierno de Aragón, que no es de la Academia Paqui, que es el Gobierno de Aragón quien la está impartiendo, con profesorado y medios del Gobierno de Aragón. Entonces, por favor, darle la entidad suficiente, que INAEM también es Gobierno de Aragón. En eso seguimos, porque obviamente no está conseguido. Eso es un campo en el que hay que seguir trabajando, que es darle ese mérito que tiene, vamos, ese mérito, no ese reconocimiento que tiene a una formación y que existe un epígrafe en el INAEM. El ponerlo en marcha el ciclo, además de esas dificultades que suponen de esta gente, estas personas que estamos formando, después qué, cuando titulan qué, que eso es una dificultad. La previa a esa es cuando estás buscando los sitios para prácticas, porque surgía lo mismo. Y está ¿qué hace? O sea, porque esto del género, ¿de qué va? Si aquí no discriminamos a nadie, es la primera, ¿no? Si aquí lo hacemos todo igual para mujeres que para hombres, entonces, encontrar sitios de prácticas tuvo su qué. Y otra cuestión que cada vez ya la vamos solventando mejor es que el profesorado que optaba por este ciclo no era a lo mejor el que tenía una sensibilidad hacia este ciclo. ¿Por qué? Pues porque es un ciclo que, como nuevo que es, no había libros de texto, se daba por la tarde cuando los demás se dan por la mañana, ahí tienes el BOA y te apañas hasta junio y esa es toda la facilidad que tienes. Y tienes el mismo número de guardias, el mismo número de tutorías, el mismo número de horas, el mismo número de euros a final de mes y el mismo número de todo. Pero claro, con el triple o cuádruple de esfuerzo. Entonces, yo sé que ahora me está escuchando una compañera de ciclo desde el principio, que es Mamen, que ella también entiendo que lo vivió como yo. Es esa dificultad de aquí no existen los medios y existen las responsabilidades. Entonces, a ver, así queriendo igual no me pongo. Tengo que querer mucho, mucho, muchísimo. Lo bueno, que la gente que estamos queremos mucho, 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 muchísimo. Lo malo, pues que a veces viene también alguien que por redondear horas está en el ciclo. Claro, como en todos los ciclos. No solo en este. Lo que pasa es que en este se nota mucho, porque como no te lo creas, anda que no se nota de que lo estés dando de una manera a que lo des de otra. Apoyo por parte... ¿Cuál es el perfil de alumnado que tienes en este momento? Bueno, eso va cambiando y estoy muy contenta. Sí, eso va cambiando porque en FP cuando tú solicitas que te admitan en un ciclo, tú puedes tú puedes solicitar que te admitan en varios ciclos. Si en el primero no me admiten, que sea en el segundo, si en el tercero. Entonces, el primer año no tanto, pero el segundo y el tercero sí que venían personas que llamamos de segunda o tercera, que no son las personas, eran sus opciones. Sí. Pero venían más, pues, claro, porque no se conocía. Pobres, si se apuntaban a eso en plan, bueno, si no me cogen en tal cosa, que me cojan en esto, ¿sabes? Un poco bueno. Y cada vez, de hecho, este año ya hemos cerrado a 30, que es el máximo al que se puede cerrar, y es con gente que quiere hacer este ciclo. Y es con gente de una edad variadísima. Eso sí que lo tenemos desde el principio. Eso es buenísimo, porque traen tanta experiencia vital, es tan bonito. Gente que ha currado tanto, por ejemplo, en residencias de ancianos, que ha visto todo lo que es la dificultad de trabajar la equidad de género entre personas más mayores, personas que se ven mermadas algunas de sus capacidades y sin embargo estos valores como los tienen de arraigados y te traen esas experiencias tan chulas. Pero luego cuando hablamos de igualdad de género o hablamos de las palizas o hablamos de los adolescentes, pero hay muchas más cosas de las que se pueden hablar. Entonces, de verdad que resulta riquísimo y claro, tú tienes que dar la clase a esas personas, bueno, mayores, que son así de mi edad, quiero decirte, pero claro, son mayores. A personas mayores a la vez que tienes a las de 20 años. Claro, están todas en la misma clase. Y entonces, según qué cosas planteas, las caras de las unas o de las otras, pues resulta enriquecedor cuando menos. Sí, es
Vamos, que Antes yo encantada que vengáis a trabajar en esto porque de verdad es lo mejor que os puede pasar. Antes de, quedan nada, 4 minutitos para que sean y media y demos paso al foro para que todos podamos comentar lo que queramos y hablar más directamente contigo, y yo ya me calle en ese sentido. ¿Qué dirías que marca la diferencia de un centro a otro en materia de género? ¿Cómo se nota la diferencia? Tú que estás ahora mismo, por ejemplo, en Zaragoza, Sí. ¿cómo se nota la diferencia que decías tú antes de quizá los centros de titularidad pública, Sí. iba a decir tienen la dificultad de que como son públicos, parece que el currículum, la organización, el sistema de calidad, los planteamientos vitales del propio centro en cuanto a familias, alumnado, profesorado, personal no docente, deban seguir un estándar y que no se pasen de allí. Sin embargo, es cierto que, por ejemplo, en los centros en los que se conciertan plazas públicas o en los centros privados, hay un elemento dentro del proyecto educativo de centro que les convierte en algo diferente frente a los demás, o por lo menos buscan esa diferencia. ¿Tú crees que antes nos has respondido un poquito a esta pregunta, pero este afán de tener un estándar, una vara de medir que no haga diferentes a los centros, ¿es una realidad o es una falacia? Seguramente es una falacia porque a fin de cuentas las personas somos diversas. Sí, sin duda. Hombre, es verdad que los centros que tienen plazas concertadas precisamente se distinguen por lo que les hace diferentes, porque es muy difícil que tú optes a este tipo de centro solo por cercanía del hogar. Tú optas a este tipo de centro por la ideología que consideras que se está transmitiendo. Y quizá eso en la educación pública es lo que no tenemos. Ese sello que digas, mira, es que si lo llevo a este centro sé que especialmente se trabaja o con esta metodología o con estos valores o de esta manera. Eso es lo que yo echo de menos. Yo considero que no se puede educar desde cualquier esquema de valores. Yo educo desde uno. Siempre voy a educar desde uno, que lógicamente es el mío y que cada vez se enriquece de más aportaciones que me hacéis la gente de las que me rodeo. Pero siempre va a ser ese. Para conseguir un sello de centro, es verdad que hace falta que sea quizá menos democrático. Claro, porque para que sea un solo sello para tantas personas, pues hace falta que haya ahí una jerarquización que no existe en la pública. Sin embargo, eso también me parece que es como una trampa, ¿no? Porque tú en la pública lo mejor que tenemos, aun cuando somos interinas, es que no nos pueden echar. Es que yo lo digo muchas veces, para la gente que hemos vivido de subvenciones y de proyectos y que no sabes cuándo lo vas a cobrar, es que esto es, de verdad, esto es un chollo, porque me decía una vez un compañero, es que puedo matar a un alumno encima de la mesa y aún se tiene que demostrar que el alumno estaba vivo. Es así. Es que eso es una barbaridad, ¿eh? Que no voy a matar a nadie. Pero que es verdad que es precisamente lo mejor que tenemos es que nos podemos arriesgar a hacer las cosas. Porque lo más que te va a pasar, ¿qué es? Que te riñan, ya ves, ya ves tú. Si eso es lo peor, ya está bien. Es decir, que nos atrevamos, que hagamos, que no desde el enfrentamiento, sino desde la creación, de ofrecerle al alumnado que de verdad sea crítico y críticas con nosotros y nosotras, que nos planteen qué cuestiones les interesan. Insisto, yo hablo de un alumnado que es mayor, pero también el alumnado adolescente es capaz de decirte, oye, que de otra manera, que no nos está gustando esto. Pero claro, en parte no nos atrevemos, en parte estamos muy encorsetadas por las directrices que nos marcan. Es verdad que cuando trabajas en la ESO y en bachillerato tienes ahí delante la EBAU continuamente y desde luego si estás en segundo de bachillerato es que no te puedes salir ni una coma de donde estás, pero también os vuelvo a insistir, la metodología. A mí me pueden obligar a hablar de esto, pero no me pueden obligar a cómo hablo de esto. Y en el cómo hablo es donde podemos poner el sello. Y en la FP la ventaja que tenemos es que la gente viene a hacer ese ciclo. Con lo cual, el cómo des tú el ciclo es lo que tú estás diciendo que puedes ofrecer. Yo no doy solo clase en el ciclo de promoción de igualdad de género, yo doy también el de animación sociocultural y el de educación infantil. Obviamente, no comparto con los 3 equipos docentes la misma escalita de trabajar, pero yo soy la misma. Yo cuando me planto en clase estoy transmitiendo lo mismo porque es que va puesto, es que no me lo puedo dejar en casa. Es que no me puedo dejar en casa ni mis ideas políticas, ni mis ideas en cuanto a
religión o no, ni mis ideas en cuanto a igualdad o no, no me las puedo dejar, es que va todo junto, va el saco junto. Bueno, es igual que vosotras. Nos las podremos callar, pero se nos notan. Hombre, claro que se nos notan. Es cierto, hay muchas maneras de expresar y es el momento de que ahora todas y todos los que estamos todavía conectados podamos hacerlo. Así que micrófonos abiertos, por favor, e iré dando palabra a medida que vaya viendo vuestras ganas de intervenir. Venga, ¿quién se abre el micrófono? Jesús, que veo que has abierto por ahí. Venga. Lo he abierto no porque quisiera en estos momentos comentar nada, ¿no? Pero la verdad es que sí que me ha parecido bastante interesante un poco todo lo que nos ha contado Begoña y bueno, y su experiencia también en su instituto. La verdad es que yo estoy en el grupo de convivencia e igualdad, va unido, ¿no? Y estamos en ello ahí en el instituto, claro. Bueno, pues enhorabuena por estar en ese perfil, porque a mí me parece bastante difícil poder mantenerlo. Enhorabuena, Jesús, de verdad. Sara, parece que antes te han espetado que había una experiencia común y una trayectoria común. ¿Quieres contarnos algo? Hola. Hola. Bueno, con Begoña compartimos una experiencia súper bonita, que es haber aprobado la oposición. Sí, muy bonita. Sí. Y que aparte de lo que eso implica, sí que nos ha dado la oportunidad de, ella por ahí y yo por la coordinación de Convivencia e Igualdad, pues estar en contacto con esta temática, que yo estoy aprendiendo muchísimo también, y ahí estamos también con las dificultades que tenemos. Yo sí que tengo 3 horas de coordinación, pero no porque me las pusieran en el centro, sino porque luego en inspección corrigieron y dijeron que tenían que ser 3, ¿eh? Qué bien, qué bien. Enhorabuena. Qué bien. Pero bueno, porque tenemos un pequeño equipo detrás, como mi compañera Ana, que bueno, pues podemos hacer muchas cosas. Maravilla. Qué bien. A mí y sí Alex, que me parece... mi compañero Alex. Ah, Alex también, vale. Que, bueno, que os traigo también que la formación que yo tengo es de la calle. Yo no he hecho nunca un máster, no he hecho nunca formación en género. Yo estuve 5 años trabajando con víctimas de violencia de género y de abuso sexual, y cuando hablo desde ahí, y por supuesto de lo que me ha enriquecido de estar trabajando y tratando con personas que os dedicáis a esto. Con esto quiero decir que cuando se educan valores, no es la formación académica que tienes, sino es la formación como persona que tienes. Y a mí a veces me da mucho corte cuando me hacen hablar a según quién es de igualdad, porque digo, pero si solo hay una diapositiva, ¿qué es? Que me respetes. Ya está, fin de la charla, ya está. Es que no se puede hablar más, es que no hace falta más, a pesar de todas las vueltas que le estamos dando a todo. Que de esto queremos hacer una formación como en la que yo trabajo, y que no la quiten, que me gusta mucho, pero 2000 horas de formación en que me respetes. Bueno, vale, venga, 2000 horas de formación. No sé cuántos másteres, 2000 es lo que tiene el ciclo formativo, no sé cuántos másteres a lo largo y ancho del Estado español, venga, vale, que sí, pero que es más sencillo que todo eso. En mi caso, cuando me entran muchas ganas de irme al Corisa, a Graus, a cualquier sitio donde no esté este ciclo, es acordarme de los nombres, de las caras de las mujeres que conocí y que no supe, no pude, a veces no quise porque no sabía poder acompañarlas de otra manera. Eso es lo único que te hace mantenerte. No es una formación ni una legislación, es llevar en la piel que hay personas que lo están pasando muy mal porque hay otras personas que han decidido maltratarlas. No hay más que eso. Igual que en su momento fue y sigue siendo con muchas etnias, estamos viviendo en un momento social y político que está siendo una aberración contra los derechos humanos. Eso es lo que nos mantiene, con la suerte que tenemos una normativa que nos ampara, con la gran suerte de que tenemos a gente como Pilar, que aun en tiempos difíciles se empeña en hacer formaciones y en reunirnos y en que nos pongamos cara.
tenemos mucha suerte, tenemos muchas oportunidades, no las dejemos pasar, seguir trabajando en esta maravilla que es que podamos construir otro mundo, que es que este no nos ha salido bien, hay que hacer otro. Eso sí que os lo pido antes de que intervengáis. Y no sé, lo que queráis preguntar o compartir o aportar de las cosas que hacéis en vuestros centros o en vuestros centros de trabajo. A ver, ¿quién va? Si no, al mismo tiempo os propondría un ejercicio que ya Begoña en el fondo está desarrollando y es descubrir, o en la medida en la que queráis también, cuáles son vuestras motivaciones para trabajar en igualdad todos los días, cuáles son mis motivaciones para trabajar en igualdad todos los días. María, Ana, Alex, Mamen, os estoy viendo por ahí, hay algunas otras personas a las que no le veo las caras porque tienen cerrado su vídeo. Sí que agradecería a todo el mundo que se pusiera el vídeo para vernos un poco la expresión y de esa manera descubrir hasta qué punto tenemos ganas de intervenir o no queremos expresarlo en este momento, porque a veces si no yo puedo empezar a ver en la cara de Ana las ganas de intervenir y me las estoy inventando. Ana. Buenas tardes. Hola, sí que iba a hablar. ¿Cómo te conocen, eh? Vale, yo, bueno, intento ser positiva y bueno, pues estoy aquí también porque me lo creo, ¿vale? Estoy en el grupo de convivencia e igualdad con Alex también y con Sara. Y creo que aunque suene un poco mal hay que dar la lata, ¿vale? Porque pues eso, no hemos conseguido todo, sigue saliendo mujeres en el telediario y sigue habiendo, en fin, relaciones en nuestros adolescentes que no son especialmente igualitarias, ¿vale? Es decir, me lo creo, bueno, pero sí que es verdad que el lado negativo es que hay veces que tenemos profesores en nuestros centros o incluso familias que esto no se lo creen. Entonces siempre escuchamos, pues eso, las típicas cosas de os estáis pasando, al final esto va a ir en vuestra contra, porque tanto que la mujer, y al final los críos, Vale, a mí se me olvida, o sea, soy bastante rápida, salgo del instituto y se me olvida lo negativo, ¿vale? Pero, ¿cómo enfocas tú eso? Quiero decir, ¿cómo enfocas que la mitad del claustro pase de los carteles violetas o que ese tipo de cosas, vamos? Sí. Gracias. Nada. Pues es que no paso, no paso y luego no duermo y luego me enfado y a lo mejor tendría que aprender a pasar, pero es que no paso. Es que no me da igual que haya compañeras y compañeros que se estén dedicando a la educación en mi centro o en otro, a la educación, a lo más sagrado de este mundo, por favor, sin considerar que el respeto entre cualquier ser humano es lo básico. Es que no, ya sé que te refieres a un pasar por la salud propia, por decir, mira, es que si te contesto lo que pienso casi va a ser peor para el ambiente de trabajo. Sí que a veces te tienes que hacer la sorda, porque a todas no puedes entrar. Eso sí que lo he aprendido con los años, que hay que decidir a cuáles entras, que son en las que sí que existe una posibilidad de cambio, y a cuáles no entras porque no existe posibilidad de cambio. Y un poco, con las que no existe posibilidad de cambio, lo que utilizo es el humor. Es un poco como cuando me dicen, jo, que bien vivís las profesoras que tenéis 3 meses. Digo, ¿cómo que 3 meses? Tenemos 3 y medio, a mí no me quites. Y ya está, y me quedo más ancha que todo, ¿sabes? Que me da igual. Sin embargo, donde sí que veo que hay posibilidad de cambio, ahí sí que insisto. Insisto en que merece la pena. Claro, un ejemplo que pongo yo en clase. Cuando tenemos que sensibilizar sobre el feminismo, que es de lo que estamos hablando, a una persona, ¿cómo lo podemos hacer? Y entonces, cuando se podía tocar al alumnado, que no es este año, claro, yo saco a una a mi lado, la pongo en una baldosa y entonces primero le aviso y luego le doy un empujón. Claro, esa persona hace así y luego se gira otra vez a donde estaba. En el mejor de los casos, como soy la profe, claro, no me va a devolver el empujón, pero lo que he conseguido al dar un empujón es que ha dado un traspiés y ha vuelto a su sitio. Y luego lo que hago con esa persona es acercarme mucho a ella y estoy así cerquita, cerquita y le voy tocando y cada vez más, cada vez más, cada vez más hasta que se ha movido de la baldosa. Digo, esto es sensibilizar, esto es visibilizar, poquito a poco, porque si lo hago brusco, la persona va a volver a la misma baldosa que estaba, porque hay una reacción a mi mensaje. Si lo hago poquito a poco, consigo que se vaya de la baldosa de la que está. Claro, esto hace falta una paciencia, una constancia y unas ganas que, insisto, son porque estamos en grupo y porque nos seguimos nutriendo unas a otras.
con ese profesorado, con ese alumnado, con esa inspección, con ese mundo en el que no se creen todavía algunas cosas o les parece que es que está ya todo conseguido, que esa es la frase del día, es que ya está todo conseguido, pues eso, suavecito, 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 un poco como Mao, ¿no? Cuando hizo la revolución en China, a lo poco a poco y eso, y sin parar, sin dejar de hacerlo. Pero pasar, Ana, yo creo que tú tampoco pasas. Si no, no lo habrías traído. Esta enseñanza de los cuerpos, qué buena es. María, querías intervenir. Sí, hola. Hola. Yo quería decir primero, Begoña, si me dejas a Ana, a Ana Camino y al equipo de Lucas, que hay familias que estamos encantadísimas de que ahora mismo haya un equipo de 3 personas que yo no sabía que trabajen el tema de igualdad. Yo estoy encantada. Qué bien. Y que hay muchas familias que lo valoramos y que desde casa lo intentamos también, que vamos pasito a paso. Que a nosotros desde casa también nos pasa que nos juntamos en consejos escolares donde la ley, la ordenanza que sacan es un mero trámite, no cuentan con las familias. Yo entiendo que es más trabajoso también, más difícil intentar estar de acuerdo con todo el mundo y que las familias también participemos, pero creo que también somos importantes y creo que también se nos tiene que escuchar un poquito o tener en cuenta. Claro. A mí ya te digo que estoy muy contenta de que estéis aquí hoy, que creo que he elegido un muy buen instituto. Y luego, Begoña, respecto a lo que tú decías, ha habido varias cosas, me gusta lo que dices y todo eso, pero ha habido alguna cosa que tengo mis dudas. Por ejemplo, lo del sello que dices de los institutos. Sí. Igual soy yo que soy un poco rara, pero a mí me gustaría que en todos los centros públicos no hubiese diferenciación, que realmente en todos existiese la misma calidad, que existiese la igualdad. Claro, sí. Claro, por eso planteaba, no existe el sello porque ya lo hemos conseguido todos, porque si es por eso encantada, claro, hombre, No, claro, en eso estamos de acuerdo. Claro, y luego también yo creo que es verdad que es muy importante que el tema de la igualdad o tantos otros se traten de manera transversal. Pero hay veces que, por desgracia, en algunos centros, porque si te toca con gente que no está sensibilizada, la transversalidad se pierde tanto que se diluye y al final no se tratan esos temas, no se trabajan. Entonces, a veces las tutorías no las veo tan mal, que aunque sean las tutorías se trabajen ciertos temas. Incluso el de pegar o no a un negro, si está bien o no, que comentabas tú. Que además ahora no parece que sea algo tan malo, que hay gente que lo dice como... Sí. Claro, entonces a mí la transversalidad me encantaría, pero creo que muchas veces se utiliza de escudo y se queda en que no se trabaja nada y no se hace nada. Te escudas en, no, es que esto es transversal, lo doy en todo. Claro, sí, no estoy contigo. De hecho, si no recuerdo mal, lo que he dicho era algo así como las tutorías nos tienen que ayudar a visibilizar que no se ha conseguido. Sí. Exactamente, que es un poco lo que estás diciendo tú ahora, ¿no? Esto todavía no se ha conseguido. Sin embargo, transversal no es que tenga que ver con todos los módulos o con todas las asignaturas. Transversal es que el centro entero respira de esa manera y a eso es a lo que tenemos que aspirar. ¿Qué es lo que hay que ir haciendo en el camino? Pues dependerá de cada centro. Pero obviamente lo que hay que conseguir, lo que hay que alcanzar es que esto no tenga que ser una cosa diferente, porque si lo hago diferente es por algo. Esa es la cuestión. Luego, el ser feminista por sí mismo no existe. Quiero decir, no lo he dicho bien, el ser feminista en solitario no existe. Si tú eres feminista, no puedes ser racista. Si tú eres feminista, no puedes ser fascista. Si tú eres feminista, no te puede dar igual el medio ambiente. Porque estamos hablando todo el rato de lo mismo, que es respeto al otro ser humano. Entonces, de la misma forma que se habla de feminismo en los centros, vamos a hablar de valores en los centros, de todos los valores que nos conforman como seres humanos capaces de crear un mundo donde cabemos todos los seres humanos en igualdad real de oportunidades. Y eso tiene que ser todo el centro. Una tutoría, una colaboración con familias, una visita de la inspección educativa, una cosa puntual puede ser
para visibilizar que algo no se hace o para, lo que decía antes, nos unimos y aprovechamos, por ejemplo, la conmemoración del 25N, del 8M, del 11F, lo que queramos, para unirnos todas y mostrar que estamos juntas en esto. Pero eso no es trabajar la igualdad. Eso es muy chiquitititito comparado con lo que es trabajar la igualdad. Eso es lo que quiero poner de manifiesto. Que trabajar la igualdad es un poco, pues, tú en casa lo verás igual. Tú trabajas la igualdad solo cuando les das la merienda. No, claro, pues es que es lo mismo. Es lo mismo. No, aprovechar las meriendas para trabajar la igualdad. Sí, Ya. pero en mi casa el equipo que da las clases, el que enseña, mi pareja y yo, Sí, tenemos las mismas ideas. claro. Entonces lo Claro. tenemos fácil. No nos Sí. vamos a llevar la contraria en esas cosas, Sí. opinamos igual. Pero Sí. en un instituto o en un colegio, Sí. pues a veces si te toca un profesor o una profesora que no está sensibilizado con el tema del respeto en general, Sí. pues eso, a veces una tutoría o un protocolo. Claro, lo que pasa, fíjate lo que estás diciendo ahora, María, por lo que yo te oigo, tus peques o no tan peques ya están en la ESO, ¿no? Con lo cual tú, vale, con lo cual tú ya llevas unos cuantos años de escolarización, los tuyos y los que es a través de tus peques, vale. Con lo cual te habrás encontrado con tutoras y tutores de todo pelaje. ¿Qué lo mismo te da que sea obligatorio en tutoría si quien tiene que transmitir eso no se lo cree? Por mucho que sea la tutoría. Es que yo a la tutoría, los años que yo he sido tutora, según lo que me han hecho llevar, pues ya te puedes considerar como le he trabajado. Pasando la ficha, que es lo que me han dicho, para devolverla y en 10 minutos y fiesta. Ya. Es que si no me lo creo, da lo mismo. Si me lo creo, da lo mismo y si no me lo creo, también. Sí, yo creo que estamos diciendo lo mismo las dos, por eso. Estamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que quizás sí que es verdad que yo me he quedado en el hacia dónde tenemos que caminar y tú estás diciéndonos, vale, pero hasta que lleguemos ahí habrá que echar unas piloritas en el camino, que no podemos mirar solo el objetivo final. Pero yo creo que estamos apostando por el mismo tipo de realidad. Así que gracias por traerlo desde las familias, que desde luego, si no hacemos en casa, el resto da igual, ¿eh? Yo cuando me presentan en los sitios, aparte de Pilar, que me habla siempre maravillas de mí, y gente que se empeña en decir mi formación académica, yo digo que a mí lo que a mí me habilita para hablar de esto es que soy madre. Soy madre, ciudadana y profesora, en ese orden. Eso es lo que me habilita a mí para estar en el mundo. Para, quiero decir, habilitar, que hablo desde ahí. Y lo primero siempre es ser madre, porque eso te coloca en muchos sitios de una forma muy diferente. Al hilo de lo que estabais diciendo María y Begoña, me estaba acordando de la declaración de Seneca Falls, ahora que van a tener pronto en noviembre en Estados Unidos de nuevo elecciones. Y fíjate qué relación he ido a hacer con Seneca Falls. Estaba acordándome de quienes estuvieron en ese movimiento, y en ese movimiento de casi 100 personas había muchas mujeres, lo lideraron mujeres, pero también había hombres. Alex, ¿cómo creces tú como docente en un equipo de igualdad y convivencia donde están también Sara y Ana contigo? ¿Cómo crezco? ¿Me preguntas? Bueno, la verdad es que muy bien, muy arropado, muy conectado en muchos aspectos, ¿no? Y luego, sobre todo, es lo que decías también, Begoña, que yo me planteo ese respeto en todos los ámbitos, ¿no? Quizás en nuestro instituto se vive muchas diferencias de pueblos, el pueblo gitano, muchas diferencias incluso de profesorado, que trabaja en distintos ámbitos en el mismo centro. Veo diferencias, hay personal interino, personal definitivo, y siempre las vivo muy mal. Entonces, bueno, la verdad es que crezco muy a gusto porque siempre, desde un punto de vista constructivo, es el que me aporta, ¿no? Las compañeras que tengo aquí. Pero bueno, también me planteo, al oírte hablar, que lo has nombrado varios temas, que son la burocratización un poco de estos planes, la imposición o las órdenes, los decretos donde hay que implementar esto, y yo realmente no sé dónde está el enemigo, ¿no? A veces me planteo que en la propia obediencia,
está el enemigo. Y claro, como todo lo... a veces no sé cómo expresarlo, pero pienso que en ocasiones el trabajo se hace monótono y vamos con un libro de texto porque se supone que hay que llevarlo y entonces ya casi no nos planteamos muchas cosas. Y en este sentido lo mismo, ¿no? Hay que hacer un plan, entonces ya hay que hacerlo de alguna manera rápido y bueno, entonces busco ahí donde está el enemigo, que a veces lo encuentro por todos los lados, ¿no? Claro, Hasta dentro de uno mismo. Sí, 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 sí. Entonces, Qué pero bueno vamos, eso, Alex. crezco muy, muy satisfactoriamente, sobre todo por eso, por el entorno, porque es genial. Sí. Jo, qué buena aportación, Alex, la que nos acabas de hacer. De dónde está el enemigo y a veces dentro de una misma, ¿no? Es donde está. Nuestro enemigo a veces es nuestro ego, de pensar que ya estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Ese a veces es nuestro enemigo y aprovecho las palabras que nos ha invitado Alex a reflexionar. Yo tengo cierta relación con feministas de Nicaragua y del norte de Argentina y obviamente la realidad no tiene nada que ver. O sea, ahí sí que la realidad supera la ficción de cualquier manera. Y cuando estamos a lo mejor en algún tipo de reuniones de estas, porque ahí sí que tienen que ser a través de cámara, las pocas veces que han sido en persona son enriquecedoras, pero obviamente no pueden ser de forma continuada. Claro, estamos aquí hablando de planes de igualdad, de protocolos, de documentos, y ellas me están hablando de hablar con las familias de que no tienen que vender a una hija. O sea, es que no tiene nada que ver. Es que, claro, es que yo me callo, lógicamente. O sea, que me hablen ellas, que me hablen de lo que está sucediendo, porque esto no está sucediendo a 7, 10.000 kilómetros. Esto está sucediendo a seres humanos con los que comparto planeta. Y mientras eso esté sucediendo, a mí, en mi ámbito, me toca seguir educando en lo que estoy educando. Pero no a mi ego porque me sienta fenomenal que Pilar considere que yo puedo estar aquí al lado de personas tan extraordinarias como sois vosotras y como las otras dos personas que he invitado, sino porque yo tengo hoy la oportunidad de poner voz a otras realidades que no la tienen. Y esto, lejos de ser una frase preciosa, que también lo es una responsabilidad que tenemos. Es decir, de todas esas realidades tan duras, que desde luego no son las nuestras, que las nuestras no son duras, que son las fáciles, al lado de esas realidades tan duras, lo que nos toca es seguir educando en casa y fuera de casa en esto de los derechos humanos, esto que se inventaron hace unos años, hace pocos años y que todavía nos cuesta tanto. Es que no hay más mérito ni más éxito y a la vez tanto camino por hacer, porque se nos olvida, se nos pone delante que pues eso, que si un sello, que si un galardón, que si me han llamado, que si tal artículo, que la investigación, que no sé qué, que esto no es una disciplina, señoras, señores, que esto no es una disciplina, que esto es una realidad, que esto es la piel, que dejes de pegarme ya, que ya está, es que es lo mismo, que dejes de maltratarme, es que no hay más. Ya sé que insisto mucho en esto, pero es que no hay más. Es que se resume en una frase, que es que nos respetemos. Punto. Ese yo creo, Begoña, que es ese lugar en el mundo que tú te has ido construyendo y que cada día es una casa más grande precisamente porque tiene pocos muros y enseguida encuentras ventanas para encontrarte con la gente. Mamen, Virginia, yo veo que estas caras son también de las más jóvenes, por lo menos a Virginia no le veo las canas que tengo yo. ¿Cómo se ve desde ese sofá un asunto como este? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Por dónde van tus intereses diarios a la hora de trabajar estas cuestiones de las que nos ha hablado Begoña? Si te apetece intervenir. Sí, bueno, veo que aquí os conocéis casi todos, ¿no? Estáis casi como... Te escuchamos muy lejos, muy lejos, muy lejos. A ver, espera, que me acerco un poquito mejor. Pues a lo mejor un poco más cerca, por favor, porque... Vale, no sé. ¿Mejor ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, vale. Sí. Bueno, pues yo estoy en un colegio, soy tutora de un aula de 3 años. Uy, qué bien ahora. ¿Sí? Vale. Entonces todo lo de instituto, ciclos, Claro. me queda un poquito lejos, ¿vale? Pero bueno, estoy pues bueno, formando las bases, que desde ahí es de donde se debe empezar y que ya se notan muchísimo, vamos, muchísimo ya vienen traído de casa, como por ejemplo hoy
le ha dicho un niño a una niña, dice, eso no lo toques, dice que eso es de chicos, estaba con una herramienta, con un martillo, estaban jugando, dice, eso no lo toques tú, que no es para ti. O sea, ya los estereotipos ya nos vienen dados, que algunos no tienen ni 3 años. Entonces eso, pues bueno, hay que luchar día a día contra eso. Y bueno, entonces mi trayectoria, pues bueno, llevo poquito, soy coordinadora de igualdad de mi centro y bueno, esa inquietud de cambiar un poquito día a día e ir a mejor. Eso, por eso estamos aquí. Qué bueno, qué bueno. Vale. ¿Y tú, Mamen, que estás ahí en esa penumbra? Estoy en penumbra. Un poquín. Sí. Pero te vemos muy bien, ¿eh? Y te escuchamos de perlas. Adelante. El día que está todo otoñal. Pues antes estaba en incógnito porque estaba en un sitio con otra gente, pero en cuanto he podido, aquí estoy. Bueno, porque es un lujazo escuchar a mi amiga Begoña de un tema que sabe y que transmite con tanta pasión. Imaginaros lo que ha sido durante un tiempo en el que hemos compartido mesa, literal, mesa de trabajo, grupos, inquietudes, ha sido todo un lujazo. Yo quería decir una aportación a algo que ha dicho ella antes, que ha mencionado también el compañero del enemigo interno, externo, que estamos trabajando todos estos contenidos de respeto, de igualdad hacia afuera, como docentes, intentando transmitir, sensibilizar a los demás, y que yo creo que el mayor trabajo que tenemos como docentes, a los que se nos supone pues una dotación de valores especiales para estar haciendo este trabajo tan maravilloso que hacemos, el trabajo mayor es no olvidarnos de eso. Pensamos que nos viene de serie, a veces lo olvidamos por el camino, nos dedicamos a otras cosas y perdemos lo que realmente nos hace educadores, da igual que seas de inglés, como es mi caso, que sea de matemáticas, porque entonces no necesitaremos realmente contenidos transversales, porque allí donde esté yo como persona, con mis valores, defendiendo ese respeto, esa igualdad, allí donde esté enseñando lo que sea, con mi ejemplo, con mis palabras, con mi actitud, con mi mirada, yo ya estoy transmitiendo, no necesito contenidos transversales. No estoy enfocando en transmitir nada a los demás, sino que yo misma, por cómo estoy en ese aula, delante de ese alumnado, delante de esos padres, de esas madres, ya estoy dejando que toda esa igualdad, ese respeto, ese amor a todos cale en aquello que yo hago, ¿no? Entonces, que como docentes nos miremos muchísimo más hacia adentro, porque en otra profesión, a lo mejor panadero, mecánico, pues que te guste más o menos apretar tuercas o hacer un pan sin gluten, con gluten, pues a lo mejor no tiene mayor trascendencia, pero que estemos en esta profesión y que no nos, como decía Begoña, ¿no? Que no estemos por esa vocación sabiendo que más allá de lo que enseñemos somos educadores, pues yo creo que eso tenemos que mirárnoslo mucho más y que en una oposición nadie nos lo va a preguntar, pero que en el aula se nota mucho, muchísimo. Y un besito, Begoña, y a todos los demás que estamos en este carro. Qué bien, ¿no? Pues sí, ha sido es un lujo. Carmen y Lili nos estamos viendo y no veo que... Hola, dice Lili, estoy igual, sí. Estoy con otras personas, pero muy atenta a las intervenciones. Igual quizá por eso Lili no puede entrar a compartir alguna cosa que tiene por ahí. O Carmen, no sé si en este momento, al vernos, quieres compartir algo más. O le pasamos de nuevo, si te parece, Begoña, la palabra para que nos hagas un resumen del mundo que tienes ahí detrás sobre por dónde van esas inquietudes en ese mundo con el que te mueves todos los días. Un mundo que, como tú misma nos has dicho, trasciende las fronteras hasta del confinamiento perimetral. Eso es. Bueno, este mundo en el que vivimos es diverso. Sin embargo, hay una cosa que cada vez es más común entre los mundos diversos que vivimos y es el afán que hay por según qué fuerzas en que estemos divididas y divididos. En que seas o de mi lado o del otro lado, en el tema que sea. Esto de respetarnos va de lo contrario. Va de encontrar las cosas que nos unen, de encontrar los terrenos en los que hacemos las intersecciones, ¿no? Ya que hemos nombrado las matemáticas, donde sí que encontramos valores sobre los que edificar juntas y juntos un espacio donde poder estar todo el mundo a gusto.
va de esto, no va de yo soy feminista frente a machista y fijaros lo que os estoy diciendo, o soy de tal título frente a otro tal título. No, mi único título es, insisto otra vez, que te respeto y que me respetes. Ese es mi título. Pero claro, para respetarme me tengo que acercar. No puede ser, no, que respetes lo que yo estoy pensando. Porque es que estamos cayendo, y no digo el feminismo, digo como personas, estamos cayendo cada vez más en o estás a favor o en contra de cualquier cosa. Por supuesto del fútbol, religión, política, pero ahora es de cualquier cosa. Ya no puedes estar hasta del uso de la mascarilla, o sea, de cualquier cosa. No puedes estar sin opinión, no sin opinión, eso no es verdad que se pueda estar. No puedes estar sin decantarte, sin decidir cuáles son las 30 cartulinas que te definen. Que no me defino por cartulinas, que soy una persona, lo que decía Mame, ¿no? Soy una persona con unos valores y los transmito en cada cosa que hago y que digo. No es un mundo más complicado que otros para llevar a cabo esto de la igualdad real. No es un momento más difícil que otros, ni mucho menos. Tenemos muchísimos medios a nuestro alcance. Muchos se pueden aprovechar fácilmente incluso. Hagámoslo. Estamos en Aragón, es una comunidad pequeña. Tenemos a gente como Pilar que le da por reunirnos, nos hemos puesto cara, ya sabemos dónde estamos. A Ana la tenía vista, ahora cuando me han dicho de Lucas, debe ser que me sonaba. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Tenemos también aquí a la educación infantil, hecha persona, en Virginia. Efectivamente, estamos, y Carmen y Lili, que no lo sabemos, pero que estamos ahí unas pocas personas, unas muchas personas, apostando por el mismo tipo de creación, ¿no? De encuentros. Pues vamos a aprovechar todo esto que tenemos. Y es que además es un momento hasta dulce, si queremos verlo así. Porque por un lado hay una normativa que ampara y por otro lado hay mucho que hacer. O sea, hagas lo que hagas, caía a cuenta. No hay nada que vaya a sobrar. Todo lo que hagas va a estar bien. Eso es una ventaja también. No te vas a repetir con nadie. Todo hace falta ahora mismo. Todo. Eso sí, desde la calma, desde la serenidad, existe el tiempo de estar en la calle. Existe el tiempo de la palabra lucha que había utilizado Virginia, lucha vista desde el feminismo, que es una lucha desde la reivindicación. Yo soy partidaria de volver a poner la guillotina. Yo sé que esto no es políticamente correcto, pero antes de poner la guillotina vamos a tratar de trabajar sin ella. Y eso sí que es una cuestión del feminismo. Os agradezco muchísimo esta hora y media de tiempo que me habéis regalado. El ver esas caras es un lujazo hoy en día, tener a tanta gente al otro lado de la cámara. De nuevo, gracias Pilar por esta oportunidad tan grande de hablar de algo que me gusta tanto. Gracias a todas y a todos por haber estado ahí. Bueno, pues nada, no me queda más que despedirnos. Si nos apetece, podemos y tenemos tiempo, para la semana que viene otro martes de Embárcate. Esta vez, amor, sexo y deseo en las aulas, con Marta Roqueta. Muchísimas gracias por ser esas aprendizas y aprendices de bruja, que sois todas las personas que estabais hoy aquí. Una de las cosas más maravillosas, creo, que es el agradecimiento. Y aunque solo he dicho a Begoña, ahora que pienso, solamente te lo he dicho a ti, creo que de verdad muchas gracias por todo lo que os queda por hacer. Así que buenas tardes y nos vemos. Vale. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Al final conseguiré salirme. Sí. Estoy finalizar y no hay forma. Sí, lo conseguirás. Y te hago una llamadica, ¿vale? Vale, muy bien, guapa.